Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, que el Señor Jesús les bendiga grandemente, amén. En esta hora de la madrugada, amén, día miércoles le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy nos ha sostenido, nos ha guardado y nos ha ayudado en toda la adversidad que hemos pasado o que estamos pasando, amén. Y así, mis amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, amén, el tiempo de este servicio, unidos en oración, amén. Les pido en el amor del Señor que me acompañe en el libro de Mateo, su capítulo 11, su versículo 28, amén. El libro de Mateo, su capítulo 11, su versículo 28. Un versículo nada más que va a ser como introducción a este mensaje de parte del Señor, amén, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y Dios sigue siendo bueno, amén. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y le he puesto como tema a este mensaje: Jesús conoce nuestras aflicciones. Jesús conoce nuestras aflicciones. Amén. Dice la Escritura, así como está escrita, amados hermanos. Vamos a darle lectura y después vamos a hacer una corta oración para pedirle la bendición de nuestro Señor Jesús. Dice de esta manera, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí nomás, mis amados hermanos, yo les invito a que oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, nos unimos juntamente con tu pueblo, Señor, con tu rebaño, con tu redil, Señor, pueblo escogido de parte tuya, mi Dios, en esta hora de la madrugada, mi Dios. No que seamos tan buenos, no que seamos tan espiritual, no, mi Rey, con defecto, con errores, mi Dios, pero aquí estamos porque te necesitamos, Jesucristo, porque entendemos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Pero en ti, Señor, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. Por eso es que nosotros nos acercamos y te alabamos y buscamos tu rostro, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que concedes una palabra viva y eficaz en los corazones de mis hermanos, Señor. Tú que conoces la necesidad, tú que conoces la aflicción, tú que conoces lo que tú estás atravesando. Pero hoy, mi Rey, habla a nuestros corazones, me hago un lado, mi Dios, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra viva, a través de tu palabra que cambia, a través de tu palabra que renueva, a través de tu palabra que llena, a través de tu palabra que fortalece, a través de tu palabra que restaura, mi Dios, en esta hora de la madrugada. Toma el control de este servicio, mi Dios, de todos los que serán bendición en este servicio, mi Dios. Glorifícate de una manera especial, de gran manera, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Toma el control de los aires, Jesús, y que seas tú, Señor, haciendo algo especial en los corazones de mis hermanos, en los corazones de los jóvenes, en los corazones de todos aquellos que escuchan esta palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate y abre la ventana del cielo y derrama lluvia de bendición a nuestros corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y lo recibimos, mi Dios. Y gracias por escucharnos, Jesús. Y el pueblo dice, amados hermanos, amén, gloria a Dios. Y así vamos a meditar en la palabra, amén. La palabra del Señor Jesucristo dice de esta forma en el libro de Mateo, su capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero yo quería leer este versículo en la traducción lenguaje actual internacional, que dice de esta manera como está escrita. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Aquí el Señor Jesucristo, amados hermanos, habla de que nosotros vivimos preocupados y angustiados. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesús habla de esa forma, amados hermanos? ¿Por qué nuestro Señor Jesús no dice alábeme, glorifícame, como en otros versículos? Porque, amados hermanos, nuestro Señor es bueno. Por eso dice el Salmo 107, versículo 1.
Alabad al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor, glorifiquen, exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo. Alaben al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Su misericordia para siempre es, amados hermanos. Debemos de entender que nuestro Rey, que nuestro Dios que dio su vida por nosotros, que el Dios que nos llamó a cada uno de nosotros, Él es tan compasivo, Él no es egoísta, amados hermanos. Nuestro Señor pide que lo alabemos, nuestro Señor pide que vivimos para Él, nuestro Señor pide que caminemos en rectitud, nuestro Señor pide que lo busquemos constantemente, el Señor pide que nosotros velemos, amados hermanos, a través de su palabra. El Señor pide que nosotros vivamos en integridad hacia Él, pero Él sabe, amados hermanos, que cuando un joven, una señorita, un hermano, una hermana vive de esa forma, llega la aflicción en su vida, llega la preocupación en su vida, llega la angustia en su vida, llega el desánimo, lleva la opresión en su vida. Él sabe que cuando un hombre, una mujer se pone en la brecha en los caminos del Señor y que vive para Cristo, Él sabe que va a haber luchas, que va a haber pruebas, que va a haber dificultad, que va a haber desierto, que va a haber llanto, que va a haber angustia. Por eso el Señor Jesucristo dice de esta forma: venid a mí, los que están trabajados y cargados. En la traducción lenguaje actual internacional dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí. Oh, qué precioso, amado hermano. Tal vez tú estás en este momento preocupado. Tal vez tú estás en este momento angustiado. Tal vez tú estás oprimido. Tal vez tú no sabes qué hacer. Tal vez tú ya estás cansado. Tal vez tú ya no quieres avanzar. Pero hoy el Rey de la Gloria te dice: ven a mí. Hace una invitación hermosa y maravillosa. Este versículo, amados hermanos, ha taladrado mucho mi corazón días atrás. Pero hasta el Señor hoy me da el privilegio de compartirlo para la gloria de su nombre. Dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, y vengan a mí y yo los haré descansar. Una vez más, amado hermano, porque el Señor habla y hace esa invitación, porque el Señor no es egoísta, el Señor conoce nuestras debilidades, el Señor sabe que cuando nosotros realmente vivimos para Él, y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, llega la aflicción, llega la angustia. Por eso dice el libro de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, dice: tú como buen soldado de Jesucristo. Oiga, pongamos atención, dice: tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Amados hermanos, dice: tú como buen soldado de Jesucristo. Usted debe entender y saber que nosotros somos llamados a ser soldados de Jesucristo. Somos soldados del Rey de la Gloria. Somos soldados de Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, amado hermano, nosotros debemos de recordar que nosotros fuimos llamados por un Dios vivo, por un Dios real, por un Dios verdadero, por un Dios que cambia, por un Dios de lo imposible, por un Dios que restaura, por un Dios que renueva y fortalece, amados hermanos. Pero luego dice: debes estar dispuesto a sufrir por Él. ¿Por qué dice de esta manera? Porque cuando realmente nosotros, amados hermanos, queremos realmente vivir para Cristo, queremos realmente que la voluntad de Dios se realice en nuestras vidas, cuando realmente queremos ver el propósito de Dios en nuestros corazones, amados hermanos, va a llegar luchas, va a llegar preocupación, va a llegar angustia. Y es ahí cuando uno se siente afligido, se siente angustiado, se siente oprimido, se siente angustiado y preocupado, como dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, que dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Amados hermanos, cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, llegarán opresión, llegarán angustia. Podemos ver, amados hermanos, una historia
relacionado a lo que estamos hablando en el libro de Mateo, su capítulo 14, versículo 25 al 32. Esta palabra la voy a leer yo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Pero dice de esta forma, si usted quiere buscarlo, si no, ponga atención, dice, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25 al 32, dice, como está escrito en el nombre de Jesús, alaba. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminar sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo, es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo. Oiga, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Caminando sobre el agua, Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús, pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo. Se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Versículo 31. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Amados hermanos, como estábamos hablando en el libro de Timoteo, su capítulo 2 al 3, dice, tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Una vez más, ¿por qué habla así? Primero habla de que nosotros somos soldados de Cristo, es decir, somos llamados por el Rey de la Gloria, somos llamados por el Dios viviente, pero luego dice, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Él no habla de que vas a tener bendición, vas a tener esto, no. Por eso dice la Escritura, amado hermano, que ancha y espaciosa es el camino de la perdición, donde muchos caminan, donde muchos quieren llevar el Evangelio a su modo de vivir, a como yo quiero, a como yo digo, a como debe de ser. Pero pocos son los que caminan en el camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Por qué pocos, amados hermanos? Porque pocos se quieren morir al yo, como dice Juan el Bautista, que es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Y pocos son aquellos que quieren menguar y que el Señor Jesucristo crezca. ¿Por qué? Porque es sufrimiento, porque es doloroso, porque hay angustia, hay preocupación, hay miedo muchas veces, pero déjeme decirle, amados hermanos, sobre todo eso hay recompensa de parte del Señor. Por eso el Señor dice y nos hace esa invitación hermosa y maravillosa y dice, ustedes que viven angustiados y preocupados, vengan a mí, corran a mí. Búscame a mí, refúgiate en mí, que yo los haré descansar. Si el Señor habla de esa forma, es porque hay cumplimiento en su palabra, amados hermanos. Es porque su palabra es viva y eficaz, amados hermanos. Y entonces así dice la palabra, que tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto por Él. Y aquí vemos esta historia, amados hermanos, donde el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se adelantaran y que subían a la barca mientras Él despedía a la multitud que les dio de qué comer, amén, esa multitud. Entonces dice la Escritura que los discípulos de Jesús fueron a la barca, pero dice que se levantó un viento contra ellos y dice que a la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Y nosotros estamos en esta hora, en la madrugada, amados hermanos, y yo creo con todo mi corazón que Jesús está caminando, que Jesús está fluyendo de este momento, que Jesús se mueve de una manera especial en nuestras vidas, en nuestros corazones, dándonos paz, dándonos tranquilidad, amados hermanos. Y luego dice, cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo, un fantasma, dice. Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilo, soy yo, tengo miedo, no tengan miedo. Pero aquí es donde me quiero centrar en el versículo 28, que dice, Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Entonces, amados hermanos, tú pues como buen soldado de Jesucristo,
Sufrirá, está dispuesto a sufrir por él. Y aquí Pedro le dice al Señor, Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. El deseo de Dios, amados hermanos, es que nosotros caminemos y busquemos a Dios. El deseo de Dios es que nosotros caminemos a la dirección es decir, buscando la voluntad de Dios, buscando que se realice el propósito de Dios. Y una vez, amados hermanos, le digo que no son muchos los que quieren hacer la voluntad de Dios, porque hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay opresión. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí vemos, amados hermanos, en el versículo 28, que solamente uno habló, y el que habló fue Pedro. Y en la barca, amados hermanos, había más discípulos. Pero Pedro es el único que habló diciendo, Señor, si eres tú, haz que vaya hacia ti. Porque los demás discípulos no quisieron hablar, porque sabían que, amados hermanos, si salían de la barca, había un miedo en ellos, porque sabían si salían se pudieran hundir, se pudieran desanimar, no podían retroceder, se pudieran ahogar en el agua. O tal vez muchos dirán, no puedo nadar. Tal vez nosotros, amados hermanos, podemos decir de esa forma, no puedo nadar, es decir, no puedo caminar, yo no quiero seguir, yo estoy bien así. Pero el Señor dice, y el deseo de Él que le dice a Pedro, Jesús le dijo, ven. Y cuando Pedro escuchó, Pedro se fue. Tal vez tú, amado hermano, amada hermana, tú le dices al Señor, Señor, si tú eres el que me llamó, usa mi vida. O tal vez tú, amado hermano, amada hermana, dices, Señor, usa mi vida. Quiero servirte, quiero vivir para ti, quiero que se realice tu propósito en mi vida, quiero ver tu gloria a través de mi vida. Y el deseo de Dios es, la respuesta es, ven, es decir, es sí, camina, búscame, levántate, vela. Ayuna, vive para mí. Y dice la Escritura que Pedro salió de la barca caminando sobre el agua hacia donde estaba Jesús. Es decir, Pedro salió de la barca, empezó a caminar, glorificando y exaltando a Dios. Tal vez, no lo dice la Escritura, pero esto, me imagino, tal vez Pedro decía, Cristo vive, glorificando, exaltando, cantando al Rey, alabanza, consagrándose para Él, viviendo, buscándolo en los servicios. Pero después dice la Escritura que Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Amados hermanos, podemos ver que Pedro quería hacer la voluntad de Dios. Pedro quería caminar más con Jesucristo. Pedro quería llegar a la meta final que es Cristo. Y nos damos cuenta que en el medio del caminar que emprendió Pedro, dice la Escritura, que tuvo miedo por el viento fuerte. Y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Es decir, amados hermanos, que en el medio del camino de Pedro hubo presión, hubo luchas, hubo obstáculos para que él no avanzara. Y muchas veces en nuestras vidas nosotros, amados hermanos, llegan obstáculos, llevan pruebas, llevan angustia, llevan dificultades. Por eso el Señor en esta hora de la mañana dice, vengan a mí los que viven angustiados y preocupados, que yo los haré descansar. Es decir, el Señor sabe, amados hermanos, que en el camino que nosotros llevamos, muchas veces nos va a tocar sufrir, muchas veces nos va a tocar llorar, muchas veces nos va a tocar estar en angustia, en llanto, en dolor. Pero aún así el Señor quiere estar con nosotros, pero aún así el Señor quiere llevar nuestras cargas, pero aún así el Señor está con nosotros. Por eso dice su palabra, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa hermosa, amados hermanos, que el Señor va a estar con nosotros en todo nuestro caminar, en alegría, en gozo y en llanto. Y aquí vemos que Pedro se hundió, amado hermano, y los demás discípulos allá están. Tal vez tú, amado hermano, tú dices, ¿por qué yo solo sufro? ¿Por qué los demás no? Amado hermano, amada hermana, no te hagas esa pregunta, sino persevera
Persevera porque tu Rey está contigo, porque nuestro Señor está con nosotros y Él sabe por qué pasamos esta aflicción, Él sabe por qué pasamos por sufrimiento. Y dice, Jesús de inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo que me llama la atención es que nuestro Rey vio que Pedro se estaba hundiendo y estaba gritando y le dice, Señor, sálvame. ¿Por qué Pedro, amados hermanos, clamaba a Cristo? ¿Por qué Pedro no les gritó a los demás discípulos de la barca que estaban del otro lado? ¿Por qué Pedro no gritó a ellos, a los discípulos? ¿Por qué no los llamó a que los salvaran? Porque Pedro sabía que solamente el que daba descanso, porque Pedro sabía que solamente el que nos puede sacar de la aflicción, porque Pedro sabía que solamente Él puede hacer algo en nuestro tiempo de opresión, de angustia, que solamente es Jesucristo, amados hermanos. Por eso Pedro clamaba y gritaba, Señor, sálvame. Se dirigía a Jesucristo. Es decir, amado hermano, nosotros aunque pasamos por luchas, por pruebas, debemos de saber que nuestra dirección es Cristo. Debemos de saber que el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Debemos de clamar solamente a Él. Por eso Él dice, amados hermanos, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué precioso, amados hermanos. Por eso dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí. ¿Por qué el Señor, amado hermano, habla de que vengamos a Él? ¿Por qué no Él dice, si estás cansado, si estás desanimado, ve a tu casa, o busca a tu esposo, o busca a tu hijo, o busca a tu esposo, tu esposa, o busca a tu mamá, o busca al hermano de la iglesia, o busca a tu líder, o busca a tu pastor? No, porque el Señor no habla de esa forma, porque Él sabe que Él es el único que puede llenar el vacío de tu corazón, porque Él sabe, Él es el único que te puede dar descanso, porque Él sabe lo que tú estás atravesando, porque Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Por eso Él dice y hace esa invitación, vengan a mí. Y esa invitación, amados hermanos, es para todo aquel que se siente angustiado y turbado. Es para todo aquel que realmente comprende y entiende que fuera de Cristo nada podemos hacer. Y esa invitación, amado hermano, no tiene límite, no tiene excepción de persona. Esa invitación es para usted y para mí. Y esa invitación no es de parte de este mundo. Esta invitación es de parte del Señor Jesucristo. Es una invitación divina, una invitación hermosa, una invitación preciosa que nos hace el Señor Jesucristo. Y yo los haré descansar. Yo los haré descansar, dice la Escritura, amados hermanos. Ustedes viven siempre angustiados, es cierto. Muchas veces vivimos angustiados, muchas veces vivimos preocupados. Podemos ver última historia, amados hermanos, ya que el tiempo avanzó. Rápidamente dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de Primera de Samuel, su capítulo 1, versículo 2 al 10, dice, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdote del Señor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener un hijo. Y su rival la irritaba y enojándola entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener un hijo. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. El Cana, su marido, le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? Oiga, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos?
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente. Aquí vemos una historia muy conocida, amados hermanos, muy predicado. Tal vez usted lo sabe, pero quiero usarlo a lo que nosotros estamos compartiendo en esta mañana. De que habla de que una historia de dos mujeres, que el Cana tenía dos mujeres, y una tenía hijos y otra, que es Ana, no tenía hijos. Dice la Escritura, amado hermano, que el Señor no le había concedido un hijo. No es que el Señor no le quería dar un hijo a Ana. Dice Ana, aunque el Señor no le había concedido tener un hijo, no es que el Señor no quería darle un hijo, no es que el Señor era tan malo, no, sino que el Señor tenía su tiempo con Ana, sino tenía un propósito, tenía, amados hermanos, un propósito en la vida de Ana, el por qué no le había concedido darle un hijo a esta mujer. Tal vez tú, amado hermano, amada hermana, le estás preguntando algo al Señor. Tal vez tú has entregado una petición. Tal vez tú deseas algo de parte de Dios. Tal vez tú, amado hermano, esperas una sanidad de parte de Dios. Tal vez tú esperas una restauración de matrimonio. Tal vez tú esperas una restauración de tus hijos. Tal vez tú quieres que el Señor obre de una manera especial en los corazones de tu familia. Tal vez tú quieres que toque el corazón de tu esposo. Tal vez tú quieres que el Señor toque el corazón de tu esposa. Tal vez tú quieres que el Señor obre en tu vida grandemente. Tal vez tú estás esperando un ministerio. Tal vez tú esperas que Dios te use. Tal vez tú estás esperando que el Señor te revele algo. Pero, amado hermano, no es que el Señor no quiera, sino que el Señor es perfecto en su voluntad. Dice la palabra, amados hermanos, que Elí estaba durmiendo, y dice la palabra que Samuel estaba durmiendo en el templo, en la arca de Dios, es decir, ante la presencia de Dios, en el templo de Dios. Pero dice la Escritura que antes que apagase la luz del Señor, el Señor llamó a Samuel. Antes que apagase la luz, la lámpara del templo, el Señor llamó a Samuel. Es decir, que el Señor llega a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que el tiempo de Dios es perfecto, amados hermanos. Es perfecto. Y entonces el Señor sabía el propósito que tenía con esta mujer, Ana. El por qué no le había dado, amado hermano, un hijo. Y el Señor sabe el por qué el Señor no te ha contestado o queriendo dar lo que tú anhelas o tú estás esperando de parte de Dios, querido hermana, querido hermano. Y dice la Escritura en el versículo 6, y su rival la irritaba y enojándola, entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener un hijo. Su rival, dice, es decir, Penina, a cada momento la irritaba, es decir, la desanimaba, le hablaba, le decía, tú no tienes hijo, yo sí. En la traducción, palabra de Dios, dice palabra de Dios para todos, en 1 Samuel, su capítulo 6, dice, Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal, porque el Señor no le permitía tener hijos. Amados hermanos, Penina representa a Satanás. Penina representa el enemigo. Ana representa el pueblo de Dios. Ana lo representa a usted, amado hermano. Penina dice que la molestaba y la hacía sentir mal. Tal vez, amados hermanos, el enemigo te dice a tu mente y a tu corazón, mira, el Señor no obra, mira, el Señor no te contesta, mira, el Señor no te escucha. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú alabas? ¿Dónde está el Dios que tú glorificas? Si no has tenido lo que tú necesitas, mira, ni hace nada por ti. Y dice que Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal. Tal vez el enemigo muchas veces ha tratado de desanimarte, de oprimirte, de preocuparte. Pero hoy el Señor te dice, ven a mí, hija, ven a mí, hijo, que yo te daré descanso. Y luego dice el versículo 7, y así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba. Cada año, es decir,
El enemigo iba a estar a cada momento, a cada segundo, irritándonos, molestándonos, desanimándonos, amados hermanos. Pero no debemos de desanimarnos y corramos al Maestro, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será, dice su palabra. Y venid a mí, dice el Señor, corramos a Él, amado hermano. Y dice, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Tal vez, amados hermanos, en este momento tú estás pasando por un llanto, por una angustia, pero hoy te digo, ven a Cristo, ven a Él y descansa en Él. Tal vez tú estás pasando por una aflicción en esta mañana, en estos días. Ven a Él, corre a Él, que Él te dará el descanso, que Él te dará lo que tú necesitas. Y dice la Escritura, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? El Señor te dice en esta mañana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás angustiado? Ven a mí. Y dice, ¿por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? Muchas veces en nuestro corazón llega la aflicción, lleva la preocupación, la angustia, el temor, amados hermanos. ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y dice, amados hermanos, el versículo 10 dice, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente. Ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente. Amado hermano, amada hermana, tú que tal vez estás pasando por una aflicción grandemente, por una prueba, por una lucha, ven al Maestro. Dice la Escritura que Ana lloró con amargura del alma, pero dice que oró al Señor, se dirigió al Señor, porque sabía que Ana había descanso en el Señor. Ana sabía que en el Señor había descanso, porque luego dice la historia que Ana, después de orar, Ana se le fue la tristeza, Ana se le fue la angustia, Ana se le fue el dolor, y Ana sintió una respuesta de parte de Dios, porque solo en el Señor hay descanso, solo en el Señor hay paz, solo en el Señor hay amor. Solo en el Señor, amados hermanos, podemos tener lo que nosotros necesitamos. Por eso le termino con diciendo una vez más, dice la Escritura, ustedes viven siempre angustiados, preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. El Señor quiere darnos descanso. Por eso dice su palabra, echad toda vuestra ansiedad al Señor Jesucristo. Él nos quiere dar nuestro descanso. Él quiere, amado hermano, ayudarnos. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero es necesario entregar todo aquello al Señor para que nosotros podamos descansar. El Señor no es egoísta. El Señor sabe que nuestro camino es difícil, es duro, pero el Señor sabe que muchas veces llega la aflicción, la preocupación y la angustia. Por eso Él nos dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Corramos al Maestro, amados hermanos. En esta mañana le termino y que sea el Señor bendiciéndolos grandemente. Ahí donde está, vamos a orar, amados hermanos. Yo no sé lo que usted está atravesando. Yo no sé el dolor que está viviendo. Yo no sé el desprecio que le han dado. Yo no sé, amado hermano, amada hermana, la crítica que le ha desanimado. Yo no sé, amado hermano, amada hermana, el camino de usted. Pero lo que sí sé es que mi Dios está en este momento para llenar el vacío de nuestro corazón, para fortalecernos. Tal vez estamos como Pedro gritando, sálvame Señor, que nos sentimos hundir, que queremos tirar la toalla, que ya no queremos avanzar. Y el Señor te dice, ven a mí. Tal vez estamos como Ana, que el enemigo nos acusa constante. Tal vez estamos como Ana, que el enemigo está molestándonos, buscando desanimarnos, pero poderoso es el Dios que te ha llamado. Tal vez estamos como Ana, afligidos en esta mañana, y el Señor te dice, ven a mí. Tal vez en este momento estamos en la etapa de llanto, de lloro, como Ana, pero el Señor dice, ven a mí.
Tal vez hemos recibido una noticia mala que nos ha angustiado, que nos ha desanimado, como Elías, que se quedó sentado en el desierto, que ya no queremos avanzar por esa noticia. El Señor te dice, ven a mí en esta mañana, ven a mí. Oh, amados hermanos, tal vez ya estamos cansados de hacer la voluntad de Dios, pero el Señor te dice, ven a mí, ven a mí. Oh, mis amados hermanos, vayamos al Maestro, porque fuera de Él nada podemos hacer. Dice la Escritura que Pablo y Silas estaban encadenados y estaban azotados, pero allí, amados hermanos, el Señor les dio descanso en medio de la opresión, de la dificultad. A las 12 de la noche, dice la Escritura que ellos empezaron a alabar y glorificar a Dios. Y el Señor se manifestó, que rompió todo aquello que tenían atado. Les dio descanso, amados hermanos. Cuando tú alabas, cuando tú glorificas y tú realmente, amados hermanos, realmente nos entregamos a Dios y corramos a Él, hay descanso. Algo tiene que pasar de parte de Dios, amados hermanos. En esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas a tu pueblo. En esta mañana tú conoces, Padre amado, lo que está pasando mi hermano, mi hermana. Tal vez, mi Señor Jesucristo, su matrimonio se está derrumbando. Tal vez sus hijos se están desviando. Tal vez están padeciendo por el COVID. Tal vez están padeciendo por otras enfermedades. Tal vez, mi Señor, han perdido un ser querido. Tal vez han sido abandonados. Tal vez han sido criticados. Tal vez aún han sido menospreciados en la casa tuya, mi Dios, en la iglesia, Señor. Yo te pido que seas tú llenando el vacío de su corazón, Padre. Yo te pido que los bendigas y los fortalezcas grandemente, mi Dios. Tal vez hay un anhelo, hay una petición, Señor, que te ha entregado. Obra conforme a tu voluntad, mi Rey amado. En esta mañana te agradezco por tu palabra, te agradezco por este día de bendición, Padre. Te ruego que tu misericordia no se aparte de nosotros, mi Dios. Padre, bendice a cada uno de los que están conectados, mi Dios, y toma siguiendo el control de este servicio, Señor. Te agradezco, mi Dios, por tu palabra, y que seas tú bendiciendo y fortaleciendo la vida de mi hermano Andrés y toda su familia, mi Dios, y a todos mis hermanos que se esfuerzan a conectarse a este servicio, unidos en oración con el propósito de buscarte más, mi Dios. Muchas gracias por tu palabra y por tu bendición, mi Dios. Sigue ministrando conforme a tu voluntad, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos, y el tiempo es con mi hermano o mi hermana que corresponde. Amén y amén.